buenos días. Vamos a empezar esta sesión de cierre contable. En primer lugar, agradecer a todos los presentes. Yo sé que anoche fue una noche especialmente dura, los limones lo dieron todo y yo creo que bastante nosotros también. Por lo tanto, muchas gracias especialmente por estar hoy con nosotros. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy es tratar de abordar durante más o menos el tiempo asignado, que es una hora, dos preguntas que probablemente gran parte de nosotros nos estaremos haciendo en esta etapa del año tan cercana a las Navidades, ¿no? La primera pregunta es, ¿he sido capaz de identificar o conozco las prioridades de los reguladores? ¿Qué aspectos son de la preocupación del regulador? ¿Los tengo bien identificados? ¿En qué consisten? Si no los llego a comprender del todo. Y la segunda pregunta, que yo creo que también es interesante por ese compromiso que tenemos de valor añadido con nuestros clientes, es ¿qué novedades están en el radar? ¿Cuáles son los tiempos? ¿A qué empresas les va a afectar? Y por lo tanto, creemos que también esta segunda pregunta, o conocer cuál es el estado de la situación en estos momentos, puede ser interesante. Para ayudarnos a responder a estas dos preguntas, tenemos a dos invitados de lujo. Estamos con María Dolores Urrea, que es subdirectora de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y está también con nosotros Eduardo Manso. Eduardo Manso es director del Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y lo primero que me gustaría hacer en nombre del Instituto es agradecer que hayan podido buscar un hueco en sus agendas para estar hoy con nosotros. Por lo tanto, María Dolores, Eduardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este congreso. El tiempo es limitado y yo creo que las preguntas o los temas que nos gustarían abordar son extensos y yo creo que pueden ser, o esperemos que así sea, del interés de todos. Y vamos a empezar, María Dolores, rompes un poco el hielo, vamos a hablar de unos temas porque probablemente conozcáis, y estamos hablando del proyecto de nueva resolución de contabilización de las transacciones entre empresas del grupo. Si hacemos un poco de historia para ver un poco de la relevancia de este proyecto, si recordáis la redacción actual de la norma Registro de Valoración 21, viene del reglamento 1159 del 2010, del 17 de septiembre. Ha llovido bastante y también, si recordáis, la aplicación práctica de este reglamento, de esta nueva norma de registro y valoración fue especialmente compleja. Especialmente compleja porque realmente estábamos tratando de poner puertas al campo, estamos hablando de la existencia de una diversidad de transacciones muy amplia y, por lo tanto, nos surgieron a todos bastantes dudas. En aquel momento, también por poneros en contexto, desde el Instituto de Censores se emitieron bastantes preguntas para tratar de aclarar cuál es el impacto real de esta nueva norma de registro de valoración y cómo abordar determinadas transacciones concretas. Y también, si recordáis, el primer BOICAC 85 del primer trimestre del año 2011, creo que solo en ese BOICAC había como 25 consultas o respuestas del Instituto de Contabilidad ante situaciones que estaban siendo objeto de debate. Es cierto que a partir de ese BOICAC 85, esto se ha modulado el número de preguntas relacionadas con las transacciones entre empresas del grupo, pero siempre ha sido un tema recurrente. Por lo tanto, las dos primeras preguntas para María Dolores son: ¿es cierto que estamos con este proyecto de resolución? ¿Y qué nos puedes contar de él? Bueno, Enrique, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la organización por invitarme en nombre como representante del ICAC a este estupendo congreso. Y bueno, para empezar ya con el tema, ¿no? Señalar en primer lugar que este proyecto de resolución de empresas del grupo se ha ido trabajando durante años, ¿no? A la vista de las numerosas consultas, como ya se ha indicado, que ha recibido el Instituto y que sigue recibiendo, ¿no? Y en cuanto al ámbito de aplicación, se aplica a todas las empresas, sociedades que aplican están obligadas a aplicar el PGC Pymes, y lo que aborda fundamentalmente es el desarrollo de la definición de empresas del grupo, que está regulada en la NECA 13 del PGC, la norma de elaboración de cuentas anuales número 13, y por otro lado desarrolla la norma de registro y valoración 21 de operaciones entre empresas del grupo. Bueno, en cuanto a la definición del concepto de grupo, en el proyecto lo que se precisan son las dos categorías que existen en la norma contable española, ¿no? Con las dos tipologías el grupo de subordinación, regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, que desarrolla
el artículo 2 de las NOFCAS, ¿no?, las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas. Y, por otro lado, el grupo que denominamos ampliado o grupo horizontal de la unidad de decisión de la NECA 13, ¿no?, a partir de ese concepto de grupo que recoge el artículo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, pues cada una de estas dos categorías, la del concepto de grupo de subordinación, por otro lado la del grupo de coordinación o unidad de decisión, tiene unas obligaciones financieras determinadas, ¿no? Bueno, pues la del grupo de subordinación, como ya todos sabemos, da lugar a la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, salvo que hubiera algún supuesto de dispensa. Y el de unidad de decisión, bueno, pues obligación a informar en la memoria. Y además, adicionalmente, pues este concepto de grupo es uno de los elementos que delimita el hecho de que se aplique el apartado 2 de la norma de registro y valoración 21, ¿no?, esos casos particulares para determinadas transacciones. ¿Qué más? Bueno, pues de todo esto, ¿no?, de este grupo de subordinación, de este grupo de coordinación, ¿no?, concretamente de la unidad de decisión, simplemente destacar como aspecto reseñable, ¿no?, que bueno, se debatió en el grupo de trabajo, pues entre otros cómo identificar esa unidad de decisión cuando se trata de un grupo que está controlado pues, por varias personas físicas o jurídicas que actúan conjuntamente. Bueno, de momento ya sobre este tema pues, se ha publicado muy recientemente una consulta para tratar de aclarar esto. Y luego, bueno, pues pasando al tema del desarrollo de las operaciones entre empresas del grupo, en primer lugar, aclarar, ¿no?, que, bueno, que este es un proyecto de resolución, todavía está en debate en el ámbito internamente de análisis en el ámbito del instituto y que el valor el rango de la norma jurídica es el de resolución. Por tanto, bueno, pues está totalmente limitado, tiene que respetar lo que ya dice el PGC, así como el Real Decreto que aprueba las NOFCAS. Entonces, no se puede ir en ningún caso en contra de los criterios allí regulados por el principio de jerarquía normativa, ¿no? Y, bueno, entonces, en relación a la norma de registro y valoración 21, pues se desarrolla, ¿no?, apartado primero, esa regla general, ¿no?, de que a las operaciones entre empresas del grupo hay que aplicar el valor razonable. Y entonces, bueno, pues en la medida en que en una transacción entre empresas del grupo el precio convenido no coincida de forma significativa con el valor razonable, ¿no?, de ese elemento, bueno, pues lo que hay que aplicar es la norma relativa a una operación, es una donación, ¿no? Y en cuanto a la norma particular, bueno, pues lo que se sistematiza fundamentalmente, como ya he dicho, ¿no?, pues son todas esas numerosas consultas fundamentalmente sobre el método del coste precedente, ¿no? Ese método del coste precedente que se va a aplicar cuando se reúnan pues 3 requisitos. En primer lugar, que se cumpla la definición de empresa del grupo, ¿no?, a la que ya me referí en primer lugar en la exposición. En segundo, que el objeto de la transacción cumpla la definición de negocio. Y en tercer lugar, que la transacción se refiere a un título jurídico concreto, ¿no? Concretamente, bueno, pues, que sea pues bien una aportación no dineraria, una fusión, una escisión y, ¿no?, de acuerdo con esa modificación del 2010, pues también aplicación de resultado, una reducción de capital o una disolución. Más allá de estas operaciones societarias, pues no se aplicaría la norma de registro y valoración 21, el apartado 2, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste este método del coste precedente? Que ya lo dice la norma, ¿no? Bueno, pues que ese negocio transferido, el registro que va a hacer la entidad adquirente, va a partir de ese importe en cuentas anuales consolidadas del grupo superior radicado en España. En caso de que no hubiera cuentas consolidadas o bien no se formularan, ¿no?, porque hubiera un supuesto de dispensa, pues habrá que aplicar, se irá al valor en libros de la entidad transmitente. Muy bien. Seguimos con el proyecto. Como conocéis, la norma internacional, la norma, la NIF 3, combinaciones de negocios, excluye de su ámbito de aplicación las combinaciones de negocios entre empresas del grupo. Esto ha dado lugar, como suele pasar normalmente, a diversidad de práctica, y diversidad de práctica que lo que hace es pues, disminuir el impacto o el efecto de comparabilidad de la información financiera. Este proyecto, la necesidad de abordar el análisis de las combinaciones de negocios bajo control común, se identificó ya por el IASB en el año 2007.
lo que ha llovido. Es cierto que el proyecto ha sido objeto de distintas velocidades, distintas prioridades, pero también es cierto que últimamente hay una gran activación de este proyecto. Si nos remontamos al último ejercicio, pues podemos hablar que en diciembre de 2021 lo que hizo el staff del IASB es presentar el discussion paper y los comentarios recibidos al discussion paper. En junio de 2022 se ha entrado en el debate de cuál es el método de valoración, si tenemos que ir a un método basado en el método de adquisición para registrar este tipo de combinaciones de negocios, o tenemos que ir a un método basado en el valor en libros. Y en la próxima reunión que va a tener IASB la semana que viene, se va a hablar de la dirección del proyecto, ¿no? Has hecho unos caveats y unas consideraciones previas interesantes. Estamos hablando primero de que es un proyecto de resolución y segundo, además, que si ese proyecto de resolución tiene al final es objeto de emisión, estaríamos hablando de que por jerarquía normativa no podemos ir en contra de las normas de registro y valoración que están apoyadas o soportadas por un Real Decreto. La pregunta es que con estos caveats podemos hablar de diferencias entre hacia dónde van o parece que va el proyecto de combinaciones de negocios bajo control común a nivel internacional con lo que está contemplado actualmente en el proyecto. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Sí, tal y como dices, en primer lugar hay que tener en cuenta las diferentes velocidades de los proyectos, ¿no? Quiero decir, como has mencionado, el proyecto del IASB está en una fase muy preliminar todavía, pero no obstante, probablemente sufra cambios, ¿no? de acuerdo con los comentarios recibidos. En fin, todavía está en una fase muy embrionaria. Y bueno, pero viendo el estado de situación, ¿no? de nuestro proyecto de resolución y del proyecto del IASB, sí que podemos ver que en el proyecto del IASB, ¿no? en las combinaciones de sociedades del grupo que no sean cotizadas, si existen socios externos, bueno, pues el uso de este coste precedente solo se va a utilizar siempre que los socios externos no se opongan. Frente a esto, en nuestro proyecto de resolución, de acuerdo con lo que rige la norma de registro y valoración, pues este coste precedente es obligatorio en todo caso y además no se diferencia entre si la sociedad cotiza y la sociedad no cotiza. Luego, por otro lado, el IASB, este coste precedente es usa el valor en libros, mientras que, como ya he mencionado, pues ¿no? de acuerdo con nuestra norma de registro y valoración, lo que se utiliza es el valor consolidado, salvo que no lo hubiera, ¿no? en cuyo caso pues, tendría que aplicarse el valor en libros en cuentas individuales de la transmitente. Otro tema importante es el de las carteras. Si lo que se transfiere es una inversión financiera, pues en el caso del proyecto del IASB, se dice que lo que hay que aplicar es el valor razonable, de acuerdo con la NIC 27, mientras que en el proyecto de RICAC se incluye en todo caso, ¿no? esa transferencia de cartera cuando lo que se transmite es cuando se asume el control, ¿no? por parte del adquirente dentro del alcance, ¿no? igual que otra operación societaria, esto ya desde el año 2010. Y por último, bueno, pues hace referencia a que en España se limita estas normas particulares a determinadas operaciones societarias, concretamente se excluye la compraventa y operaciones similares, básicamente, bueno, pues por las implicaciones mercantiles, ¿no? que tendría a incluir dentro del alcance esta operación, ¿no? de compraventa. Frente a ello, bueno, pues en el ámbito del IASB no le preocupa, no tiene en cuenta las consecuencias que pueda tener a nivel mercantil, fiscal, etcétera, con lo cual pues no se excluye, ¿no? del alcance la compraventa. Muy bien, Mardolis. Tenemos, para terminar este primer bloque, esta primera pregunta, si nos da tiempo, quisiera introducir un aspecto que creo que nos preocupa a los auditores y también le preocupa a nuestros clientes. Es el tema relacionado con la convergencia normativa. La pregunta que, como dicen los periodistas, está en la calle es ¿por qué corremos tanto? ¿Por qué no sería mejor esperar a que estuviese más consolidada el proyecto internacional para abordar la solución nacional? Bueno, pues Enrique, en relación a esa pregunta, ¿no? nos hemos interesado y hemos hablado directamente con los responsables máximos, ¿no? del IASB para ver la velocidad que va a llevar su proyecto y bueno, con la información de que dispongo y que puedo compartir es que este proyecto va para largo. Mínimo, me han dicho, de 5 a 6 años. Entonces, bueno, pues con esta información, ¿no? ya tenemos más capacidad para decidir si nos conviene esperar
o tenemos que dar solución, ¿no?, a todas esas preocupaciones, dar seguridad jurídica, ¿no?, de acuerdo con todas las consultas que recibimos. Yo creo que puede merecer la pena, ¿no?, este esfuerzo de sistematizar pues, todos los criterios dispersos a través de las consultas, ¿no?, en una única norma, asumiendo ese coste-beneficio, ¿no?, que implicaría, pero yo creo que sí que merece la pena que nosotros, ¿no?, demos ese paso y empecemos a actuar, porque ese proyecto del IASB, pues no sabemos qué pasará con él, pero de momento no es una prioridad alta, según me han dicho los responsables, ¿no?, del IASB y del proyecto. Muy bien, muchas gracias. Cambiamos de tercio, vamos a hablar un poco más de temas que afectan a compañías cotizadas que utilizan las normas de información financiera por estar en el marco europeo. ESMA ya acaba de publicar en el mes de octubre, a finales del mes de octubre, cuáles son las recomendaciones o prioridades de los reguladores ante este cierre. Yo creo que ya está lo que está haciendo ESMA, este tipo de informes, ya es un clásico, solo superado por el almendro, que siempre viene por Navidad. Pero aquí, si hablamos un poco probablemente no nos dé tiempo a dar cobertura a todas las prioridades que está planteando ESMA, pero sí aquellas que sí hemos considerado más relevantes. La primera de ellas es el efecto del cambio climático. Es cierto que las normas internacionales no plantean ninguna norma de registro de evaluación específica para abordar el problema del cambio climático. Sin embargo, si recordáis, en noviembre de 2020, ESMA publicó un informe en el que se debatía, nos hacía un recorrido de cuál sería el impacto de las distintas normas que pudiera ser derivado o motivado como consecuencia de estos nuevos riesgos o estos riesgos que tenemos todos o que estamos viendo de una forma más reciente y desafortunadamente de una forma más próxima, ¿no? El año pasado, en las prioridades de ESMA del 2021, se incluyen las recomendaciones que la importancia del cambio climático y la recomendación de que los emisores incluyan en sus cuentas anuales información sobre cuál es el impacto del cambio climático en vidas útiles, deterioros, provisiones medioambientales, provisiones por reestructuración, etc. No sé si decir sorprendentemente, Eduardo, en el 2022 volvemos otra vez a recordar, o ESMA vuelve otra vez a recordar la necesidad de hablar de la relevancia del cambio climático. Lo que está diciendo ESMA en el 2022, oye, te recuerdo, ya te lo dije en el 2021, lo que te dije en el 2021 va a ser igualmente aplicable en el cierre del ejercicio 2022, pero hemos apreciado un cambio o un énfasis por parte de ESMA en dos aspectos. Nivel de concreción, ¿vale?, y el tema de consistencia entre información financiera y no financiera. Además, es expreso ESMA en la utilización de un concepto que ayer utilizamos cuando hablamos de sostenibilidad, que es el greenwashing, el lavado verde, es decir, es el incluir en la información contable, la información financiera, pues un narrativo o una serie de información que da una apariencia de cumplimiento y preocupación medioambiental cuando realmente pues esa empresa tal vez no esté en el nivel de maduración o en el nivel de compromisos o de desarrollo de planes que sería el oportuno en estas circunstancias, ¿no? La pregunta es, ¿no se han cumplido las expectativas? Bueno, gracias, Enrique, y bueno, gracias al Instituto por invitarme. Bueno, es un placer estar aquí con Enrique, al que conozco ya hace casi 20 años, ¿no? Y eso que somos muy jóvenes. Y eso que somos muy jóvenes todavía, estamos empezando, ¿no? Pero bueno, pues ya el tiempo pasa muy rápido, ¿no? 20 años no es nada, no apenas un tango, ¿no? O sea, y bueno, a María Dolores, que también la conozco hace ya bastantes años, quizá algunos menos, pero nos vemos mucho, o sea que un placer estar aquí con los tres. Bueno, pues la verdad es que o sea, yo no diría que es un tema de que no se han cumplido. Nunca se cumple, la realidad es lo que ocurre, ¿no? Es tozuda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ni se cumplió al 100% ni no se cumplió al... Es complicado, ¿no? Depende primero de las expectativas de cada Estado miembro, depende también de cuál de las prioridades. El ESMA incluía el año pasado varias prioridades. Depende también del tipo de emisor, el sector, el tamaño del emisor, el segmento del mercado en el que se encuentre. Y luego, bueno, también para contestar, digamos, en propiedad esa pregunta,
es importante tener que, al contrario que los emisores que tienen que formular todas las cuentas todos los años, ¿no? Y los auditores que tenéis que auditar todas las cuentas todos los años, nosotros no revisamos las cuentas de todos los emisores todos los años, sino que de acuerdo con las directrices de ESMA, pues solo revisamos pues una muestra, ¿no? Por eso me viene a la mente una anécdota de Bernard Shaw, el autor del Pygmalión, ¿no? Al que le preguntaron qué opinaba del ser humano, ¿no? Y después de pensar unos segundos dijo: totalmente imposible de contestar, dado que no les conozco a todos, ¿no? Por lo tanto, dado que nosotros no miramos todas las cuentas todos los años, no puedo decir en propiedad si se han cumplido o no se han cumplido y en qué grado. Además, también se tiene que tener en cuenta, nosotros revisamos las cuentas del 21, que son a las que se refieren las prioridades del año pasado, a lo largo de todo el ejercicio. Estamos acabando la revisión, pero todavía no la hemos terminado. Bueno, como buenas noticias, nosotros publicamos todos los años un informe donde, por finales de enero, primeros de febrero, donde daremos cuenta de las revisiones realizadas, las incidencias, donde bueno, les animo a que lo miren para entonces, donde bueno, es un informe bastante exhaustivo. Y digamos, por no dejar así la pregunta, por dar algunas pistas, digamos, provisionales, ¿no? Sin haber finalizado la revisión, pues, bueno, yo creo que el cambio climático es un tema permanente, ¿no? Y va a estar en las prioridades de ESMA. Hay temas recurrentes, deterioros, valoración de valor razonable, incertidumbres, ¿no? Que probablemente saldrán a lo largo de la mesa, ¿no? O sea, que yo creo que las empresas, desde que en 2017, a través de un Real Decreto Ley, empezó, por ejemplo, toda la información no financiera, pues se ha mejorado mucho en términos de cambio climático, pero yo creo que todavía quedan lo que le dicen los ingleses el room for improvement, ¿no? El margen de mejora, ¿no? Elementos donde digamos, consideramos que se puede mejorar, por un lado, el desglose de cuál es el impacto del cambio climático, impacto cuantitativo, con desgloses cualitativos, explicando por qué, escenarios, etcétera, etcétera, en los estados financieros, en el corto, medio y largo plazo. Creo que eso es un elemento a mejorar. Por ejemplo, en el tema de la huella de carbono, en las emisiones de nivel 3, pensamos que es un elemento a mejorar. Aproximadamente un 40% de los emisores, que es incluso pues, un poco la muestra élite, ¿no? De todas las entidades que están sujetas a la información no financiera, pues el 40% de los emisores no publican todavía la huella de carbono. Falta no solo información histórica o backward looking, ¿no? Que también dicen los anglosajones, sino también información prospectiva, objetivos que tienen de emisiones, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Si son brutas, netas. O sea, yo creo que ese tema es un tema relevante y, en general, el tema de objetivos climáticos, ¿no? No es suficiente solo con indicar cuáles son los objetivos, sino que es importante pues, indicar también cuáles son los compromisos, qué medidas, qué acciones para evitar efectivamente el greenwashing al que te referías, la coherencia entre los objetivos que yo digo y qué acciones, qué inversiones, y eso se tendrá que ver reflejado en las estrategias. Año a año se tendrá que ver reflejado en el progreso y en las inversiones en los estados financieros, por lo tanto eso es un tema relevante. Y también la incertidumbre, o sea, hasta qué punto esos objetivos están basados en la ciencia o no, si son realistas o no lo son, y cuál es el grado de certeza o de incerteza de no alcanzarlos, también para evitar el greenwashing. El greenwashing, que es un tema que se produce en toda la cadena de valor, todo el mundo asocia el greenwashing con el que vende directamente el producto final, pero si ya el emisor que emite, que elabora su información financiera, digamos que es muy ambiciosa y luego eso pasa a un fondo de inversión y con la información ambiciosa de ese emisor está a su vez siendo demasiado ambiciosa en la venta, pues al final existe el riesgo de greenwashing, y el riesgo al final de greenwashing es el riesgo de asignación ineficiente de recursos, cuando precisamente para todo este mundo de la sostenibilidad y del cambio climático, tenemos unos días de lluvia, pero hemos estado mucho tiempo sin llover, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo que el otro día escuché en otra jornada, el nivel de inversiones necesario para lograr que no suba la temperatura media del planeta frente a la época preindustrial, solo suba 1,5 grados, comparado con que suba 2, se multiplica la inversión por 4, ¿no? Eso quiere decir pues, que efectivamente es una inversión muy importante y por eso es importante que la información medioambiental y de cambio climático pues sea rigurosa,
el dato sea de calidad, quizá luego lo mencionaremos, pero es otro tema. Al final dicen que la informática, pues si tú metes basura por un ordenador, pues te saldrá basura manipulada, pero si el dato no es bueno, pues tenemos el problema. Y efectivamente yo creo que además de la coherencia que has mencionado, me parece muy relevante, otro tema importante es cada vez más información específica, ¿no? Hay veces que te lees memorias y de eso se le dice consultor y aquí con unas cifras en blanco que la he ido rellenando, pero las 3 memorias que me he leído son iguales. Bueno, pues eso yo creo que hay que tratar de evitarlo. Muy bien, gracias, Eduardo. María Dolores, volvemos al proyecto de resolución y estamos hablando en este caso de la definición de lo que es un negocio, ¿no? Este tema fue objeto de modificación en el ámbito internacional en el año 2018. El intento de la normativa internacional fue tratar de dar guías que permitiesen separar lo que era una adquisición de activos de una combinación de negocios y también de incluir una serie de requisitos simplificadores para facilitar todo este proceso. El proyecto parece que también está contemplando lo que es esta definición de negocio. ¿Nos podías elaborar algo más? ¿Estamos en lo cierto? ¿Qué es un negocio? Sí, estamos en lo cierto. Sí, efectivamente, el proyecto aborda esa definición de negocio, ¿no?, del año 2018, la incorpora. Y, bueno, como principales diferencias respecto de lo que había hasta ahora, ¿no?, como consecuencia de incluir, ¿no?, esa definición de negocio del ámbito internacional, bueno, pues mencionar lo del test de concentración, ¿no?, para determinar si hay negocio o no hay negocio, cuando hay activos en los que el valor razonable, pues está un activo o activos similares, ¿no?, está muy concentrado. Es un test que, pues, en el mismo nivel que lo hace la norma, el IASB, pues es opcional, ¿no?, a diferencia del FASB, que lo pone como obligatorio. Y, bueno, pues también tiene en cuenta, pues, otros aspectos como, pues, para definir si hay negocio, ¿no?, pues que tiene que haber insumos, el proceso sustantivo, ¿no?, todo lo que recoge la norma internacional, ¿no?, y delimitando así, pues, si estamos en esa situación de negocio o no, qué pasa cuando hay situaciones de cese, proceso de generación, etcétera, ¿no? Hemos dicho que esta nueva definición de lo que es un negocio, esta es una parte del proyecto de resolución sobre transacciones entre empresas del grupo. ¿Nos sorprende un poco la ubicación? ¿Es el sitio adecuado? Bueno, hemos considerado que sí, que este es el sitio idóneo, ¿no?, para hacer referencia, sin perjuicio de que, bueno, sabemos que el tema de la definición de negocio pues tiene otras implicaciones, ¿no?, como la propia de las combinaciones de negocio, en la norma 19, o también tiene impactos fiscales y, bueno, todo esto pues se intentará poner, ¿no?, advertir en el preámbulo de la futura resolución. Muy bien, gracias. Eduardo, volvemos a prioridades de ESMA y además en el apartado de información no financiera. No sé si curiosamente o no, pero yo creo que el tema de la relevancia de la información no financiera es cada vez más obvio. Claramente ESMA, en sus prioridades o recomendaciones, está separando información financiera, información no financiera y luego incorpora otro apartado, otras cuestiones, pero realmente estamos hablando de algo que también ha venido para quedarse, ¿no? En este caso, una alerta, recomendación de ESMA es de los nuevos desgloses del artículo 8 del reglamento de taxonomía. Este reglamento es un reglamento que está tratando de dar un marco que permita la clasificación de las actividades medioambientales de forma que se facilite o se garantice la transferencia de la información para los inversores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nuevos desgloses tenemos que abordar? Bueno, pues efectivamente, como dices, el reglamento de taxonomía, que lo que trata de definir a efecto de productos financieros fundamentalmente, y bonos verdes también de los emisores, etcétera, etcétera, trata de definir cuándo una actividad es medioambientalmente sostenible. Se establecen 6 objetivos de sostenibilidad, aunque de momento solo hay publicados en el DOU y con entrada en vigor los 2 primeros, que tienen que ver con el cambio climático, objetivo de mitigación y objetivo de adaptación a través de un reglamento delegado, pues que son unas 400 páginas nada más, ¿no? Y que es un tema complejo. Una de las principales cuestiones, porque la norma, el artículo 8, lo que en general desarrolla basándose en el concepto de cuando una actividad es medioambientalmente sostenible, lo que dice es que todas las entidades financieras y no financieras deben publicar una serie de indicadores o ratios o KPIs, ¿no?, como dicen los británicos, ¿no?,
pues para decir hasta qué punto el grado de sus actividades es pues elegible o sostenible. Y eso tiene que formar parte del estado de información no financiera. Una de las primeras dudas que nos planteamos, y yo creo que también lo estuvimos viendo con el ICAC y también con vosotros, con los auditores, era si aplicaba a todas las entidades que estaban obligadas a publicar en el EINF en España, que, como sabéis, la norma española pues, ha ido más allá de la directiva. Entonces, bueno, al final en los Q&As que ha hecho la Comisión Europea ha quedado claro que solo es obligatorio el artículo 8, de momento, mientras no salga la CSRD y probablemente se armonice, solo aquellas que, de acuerdo con la directiva, están obligadas a publicar el estado de información no financiera y no aquellas donde la Ley 11/2018 ha ido más allá, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros tenemos en mercados regulados unas 140 entidades. Ya incluso con la ley pues hay 40, o sea, en torno a 100 entidades están sujetas a publicar el estado de información no financiera, pero hay como 7, 8 entidades que están obligadas a publicar el estado de información no financiera porque desde el ejercicio 2021, por la disposición transitoria de la ley, ya aplica más de 250 trabajadores. Bueno, en suma, están obligadas al artículo 8 solo aquellas que están sujetas de momento al requisito comunitario. ¿Qué es lo que obliga? Pues el propio artículo 8 ya establece una serie de ratios que deben publicar las entidades no financieras y para las financieras lo dejaba al reglamento delegado del año 2021, el 2021-2178. En ese reglamento se concreta un poco el calendario y el contenido. En el ejercicio 2021, que ya ha tenido lugar y que ya estamos también en proceso de revisión, fue obligatorio, tanto para las entidades financieras como no financieras, publicar el grado de elegibilidad, pero no el grado de alineamiento. Elegible es cuando una actividad es elegible cuando está prevista en ese reglamento delegado del 2139. Para que sea alineada, además, tiene que cumplir los requisitos técnicos, el principio de no dañar al resto de objetivos y, además, cumplir el requisito de salvaguardas mínimas, ¿no? Por lo tanto, es bastante más riguroso y por eso se dejó un año más. En el ejercicio 2022, las entidades no financieras, por no financieras o financieras, no financieras son todas las que no son financieras, y por financieras no solo son las entidades de crédito, son entidades de crédito, entidades de seguro, sociedades gestoras de cartera y algunas otras asimiladas, ¿no? Entonces, las no financieras ya tienen que publicar en el ejercicio 2022 para los 3 ratios que establece tanto el propio artículo 8 como el reglamento delegado del 2021, que es el ratio de CAPEX, el ratio, o sea, inversiones en capital, que parte de las inversiones en capital de una empresa está vinculadas a actividades medioambientalmente sostenibles, el ratio de ingresos, que parte de los ingresos tiene que ver con actividades operativas que son medioambientalmente sostenibles, que son los 2 ratios, yo diría, fundamentales, y luego el ratio de OPEX, que yo creo que se metió un poco a última hora y que es un ratio relativamente menos relevante. De hecho, y es una de las cosas que dice ESMA, estos ratios no están sujetos por lo menos así lo entendemos nosotros, no están sujetos al criterio de materialidad. O sea, alguien que tenga un 2% de alineamiento no puede decir, como es inmaterial no lo doy, debería darlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el propio ratio OPEX dice que si son insignificantes, pues no es necesario, y hemos visto alguna entidad que incluso pues ya no te da la elegibilidad el año pasado en OPEX porque consideraba que era poco material. Entonces, como novedad este año ya hay que dar el alineamiento y la elegibilidad en los 3 ratios para no financieras. Para las financieras queda un año más, es decir, el año que viene este año las financieras solo tendrán que dar el ratio de elegibilidad, igual que el año anterior, y ya en el ejercicio 2023 ya tendrán que dar los 2. Las entidades financieras no dan los 3 ratios anteriores porque no se considera significativo, sino que básicamente lo que tienen que dar es el GAR o el Green Asset Ratio, o ratio de activos verdes, vamos a decir, que es decir, aquella parte o bien en caso de una gestora de sus inversiones, pues las propias entidades donde invierta hasta qué punto son sostenibles, o en caso de un banco a los que da préstamos, pues hasta qué punto son sostenibles, y en el caso de una compañía de seguro, pues hasta qué punto las entidades con las que formaliza pólizas de seguro pues son medioambientalmente sostenibles. Consideramos que esta información es fundamental no solo limitarse a los datos son fundamentales, es importante la calidad del dato.
también en los Q&A de la Comisión Europea se dice que es para que sean ratios del propio reglamento tienen que ser datos basados en información histórica, no estimaciones. Cabe como desgloses voluntarios si son estimaciones. Pero consideramos también que es muy importante dar información de los juicios que han hecho las entidades. Estamos analizando ahora los criterios de elegibilidad y hay veces que no es fácil, ¿no? Incluso pues, informalmente estamos viendo con vosotros, con el Instituto alguna peculiaridad. O sea que es un ejercicio complejo, por lo tanto pensamos que es importante la transparencia, que los inversores puedan ver hasta qué punto pues, efectivamente concuerdan o no concuerdan de por qué consideran que una determinada actividad es o no elegible. También consideramos que es relevante dar variaciones entre la elegibilidad que hicieron el año anterior, en el ejercicio 21, con el que van a dar este año. Puede ser porque haya cambiado el mix de actividades, han vendido algo, han comprado algo más, o puede ser también, y eso no lo descartaría, con mayor conocimiento del reglamento, pues que haya habido un fine-tuning en la interpretación y una actividad que no consideraban elegible, ahora la consideran, etcétera, etcétera. Y también pensamos que es relevante dar una información de las diferencias entre el ratio de elegibilidad y el ratio de alineamiento. Evidentemente, el ratio de alineamiento tiene que ser menor o igual que el ratio de elegibilidad, no puede ser alineado a algo que no es elegible, pero serán menores porque efectivamente por los criterios, no todas las entidades, la actividad esté contemplada, pero puede ser que no cumplen los criterios técnicos. Entonces, pensamos que es relevante. Pensamos que también es relevante conciliar de alguna manera, ¿no? los tres ratios con las magnitudes financieras en la medida que sea posible. Y, bueno, en principio pensamos que es un tema importante. Las entidades no financieras que este año se libran de dar el ratio de alineamiento es complejo porque tienen que recopilar un montón de información a lo largo de su cadena de valor, empresas a las que dan préstamos, a las que dan seguros, a las que invierten, y por lo tanto consideramos que tienen que prepararse, ¿no? Porque enseguida pasa el tiempo y el año que viene volvemos a hablar de las prioridades y ya les va a tocar. O sea que a los que también auditáis entidades financieras, recomendarles a las compañías que se preparen lo antes posible. Y bueno, yo creo que eso es un poco... Muy bien, gracias, Lars. Terminamos el bloque de la propuesta de resolución porque también se incorpora aspectos relativos a lo que es el concepto de control, ¿no? Has mencionado brevemente al principio de intervención pues, la existencia de grupos horizontales, los grupos de coordinación. Seguimos hablando con el tema de convergencia normativa. Estábamos hablando de que la norma de control, el concepto de control actual es un concepto que era muy próximo al de la NIC 27, el concepto de la NIC 27 que se ha visto parcialmente modificada por la nueva NIC 10. Si sale en la redacción con el contenido que tiene la redacción actual el proyecto de resolución, ¿estaremos convergentes? ¿Estaremos hablando de un modelo de control parecido, similar al de la norma internacional? Bueno, vamos a ver. Tal y como he tratado, ¿no? El concepto de control al principio, ¿no? Basado en el artículo 42 del Código de Comercio, el artículo 2 de las NOFCAC, el tema del control, ¿no? de la NECA 13. Bueno, todo esto es consecuencia, ¿no? de la transposición también de la directiva, ¿no? de la directiva contable. En principio, lo básico no va a cambiar, ¿no? Pero se incorporan detalles, efectivamente, esos detalles que incorpora la NIF 10, pero en cuanto a la convergencia, bueno, parece que va a ser amplia la convergencia y algunos aspectos que por ese principio de jerarquía normativa, ¿no? Pues no podemos converger al 100%, como es el tema, pues, la regulación en la NOFCA de los derechos potenciales, ¿no? Que la NIF 10 solo considera si son sustantivos. Pero si nos vamos al análisis de esos grupos cotizados en cuentas consolidadas, ¿no? Esos grupos españoles, y vamos al análisis de los impactos, ¿no? que informaron en la memoria cuando se aplicó por primera vez la NIF 10, pues, Eduardo, ¿no? Tú me puedes corregir si me equivoco, pero en principio no se modificó que ese perímetro de consolidación se cambiara, con lo cual, bueno, pues parece que convergemos, ¿no? con la NIF 10 desde hace ya bastante tiempo. Estupendo. Bueno, estamos en los 9 minutos finales y esta pregunta inicialmente es para Eduardo, pero creo que os puede tocar de alguna manera a los dos y, por lo tanto, sentiros libres de intervenir o intervenir en lo que os parezca oportuno. Vamos a tratar de ser respetuosos con el tiempo que nos queda, pero me gustaría hablar un poco de los nuevos. Hablando de nuevos requisitos, estamos hablando de que vamos a tener en breve nuevos requisitos de elaboración de la información
de sostenibilidad de acuerdo con unos estándares europeos que el EFRAG ha recibido el mandato de desarrollar. Eduardo, ¿qué nos cuentas de estos nuevos, bueno, hacia dónde vamos? También a qué seré yo, como en el chiste, qué empresas se van a ver afectadas. ¿Nos puedes contar algo de esto? Bueno, sí, podríamos estar aquí los 8 minutos y los 80 restantes porque, efectivamente, la directiva que impuso la información no financiera, que modificó la directiva contable, la 2014-95, pues está siendo reformada. Hay digamos, lo que se llama la CSRD, ¿no? Y bueno, ya ha habido acuerdo político sobre la directiva en junio de este año, ¿no? Bajo la presidencia francesa. Esta misma semana se ha anunciado el Parlamento Europeo que aprobaba la publicación. Faltaría el Consejo acabar la publicación, toda la traducción a las lenguas oficiales y publicarse en el DOWE. Y luego le queda, bueno, pues a María Dolores, al ICAC y al Ministerio, pues implementarla en España. Una de las grandes novedades que me gustaría destacar, hay muchas, pero por empezar por una, es que la nueva directiva, precisamente a través de los estándares del EFRA, que está previsto, al final los estándares no serán del EFRA, la propuesta técnica será del EFRA, pero los estándares serán adoptados por la Comisión vía reglamentos delegados. Precisamente habrá dos fases. Una primera fase pues se debe estar entregando hoy o principio de la semana pasada a la Comisión Europea, que tiene hasta junio del año que viene, 2023, para adoptarlo, que son los requisitos generales, y luego habrá una segunda fase de requisitos sectoriales para su convalidación por la Comisión Europea en junio del año siguiente, en junio del 2024, y entrarán en vigor en 2024. Entonces, bueno, uno de los grandes avances, de mi punto de vista, es que va a haber por fin estándares únicos en toda la Unión Europea, ¿no? Ahora mismo, tanto la directiva como la Ley 11 de 2018, como la práctica, pues menciona muchísimos marcos. Menciona el GRI, menciona las recomendaciones del TCFD para cambio climático, menciona las guías de multinacionales de la OCDE, el Global Compact de Naciones Unidas y los convenios internacionales de la OIT, y podría estar aquí hablando también esos 6 minutos de los distintos marcos que se están utilizando, marcos que además se están utilizando de manera muy heterodoxa. Por ejemplo, el GRI, que para todo el tema de la materialidad de impacto, ¿no? Si nos da tiempo hablaremos luego un poco, pues el GRI es el más utilizado, pero se utilizan a su vez 3 enfoques distintos: el enfoque exhaustivo, el enfoque básico y luego, como yo llamo, el enfoque cherry picking o a la carta, donde cada uno va cogiendo el GRI que le apetece y el que le sale mal en la foto, pues lo elimina de un año a otro, que alguna vez hemos tenido que requerir alguna entidad. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja. En España tenemos otra ventaja, que es que la Ley 11/2018, la de los santos inocentes, ¿no? Como le llaman, porque se aprobó el día 28 de diciembre, es un poquito más estricta que la propia Directiva 2014. Por ejemplo, exige revisión limitada, revisión por un experto independiente, que en la práctica se hace revisión limitada, y yo creo que eso de alguna manera facilitará un poco la transición, ¿no? Pero de todas maneras los retos son importantes, ¿no? Otros cambios por citar, pues el tema del alcance, ¿no? Hoy por hoy la directiva actual, la directiva 2014, pues se aplica a todas únicamente entidades de interés público con más de 500 trabajadores de media en el último ejercicio y que sean grandes, es decir, que cumplan 2 de los 3 requisitos de 250 empleados, 20 millones de activo y 40 millones de ingreso. Nuestra ley ha ido un poco más allá. Ya desde el año 2021 eliminó como requisito obligatorio que sea entidad de interés público, rebajó el umbral de 500 a 200, por lo tanto se parecen bastante, ¿no? La directiva, a su vez, además de coger a todas las entidades grandes, ¿no? Y en eso se parece bastante, ya digo, a lo que ya pasa en España, pasa también a coger, y eso es un cambio, aunque no cuantitativamente no es muy significativo en España, que es todas las cotizadas, incluyendo pymes, excepto microempresas, que son aquellas que tienen más de 10 trabajadores. Es raro, la verdad, que existan cotizadas con menos de 10 trabajadores. De hecho, pues nosotros en nuestro mercado de 140, me parece que 1 o 2, que pues son compañías que han pasado alguna dificultad financiera, pero prácticamente todas van a pasar a estar bajo la norma. Y bueno, como yo creo que ya estamos un poco justos por dejar un poco que intervengáis y si queréis destacar algún otro tema. Mencionar entre las novedades un concepto que también nos ha sorprendido un poco, que es el concepto de doble materialidad, ¿no? De que ya teníamos más o menos interiorizado la simple materialidad, lo de la doble es un esfuerzo adicional.
es un concepto novedoso, pero no del todo. O sea, implícitamente ya estaba en la directiva de 2014. Así lo puso de manifiesto las dos guidelines o recomendaciones que publicó la Comisión Europea en 2017 y sobre todo la de 2019 sobre el cambio climático, donde ya introdujo de manera explícita, no legal, es verdad que las guidelines no eran legales, pero ya porque tanto la directiva como la ley lo que obliga es a suministrar información en la medida que sea necesaria, bien para ver cómo las materias o factores de sostenibilidad impactan en el estado, en la posición financiera, en el rendimiento, en el fondo en la creación de valor, como ahora dicen los estándares del ISSB, y luego la otra pata es cómo la entidad puede afectar a los factores sociales o medioambientales. Este concepto, que como estaba implícito, se ha explicitado en la directiva y se ha explicitado todavía más en los estándares del EFRAG, y es algo muy novedoso. Yo creo que es parte de la idiosincrasia europea, ¿no? Por ejemplo, ni las iniciativas de la SEC ni las iniciativas a nivel global en la IFRS Foundation del ISSB, ¿no? Las dos estándares que ha sacado utilizan únicamente el concepto de materialidad financiera. El elemento de reflexión, en todo caso, es cuál es la interrelación entre esa materialidad financiera y esa materialidad de impacto, y hasta qué punto, teniendo en cuenta, por un lado, que cada vez hay una mayor sensibilidad de los inversores, de los stakeholders, de los ciudadanos en general por los factores climáticos y de sostenibilidad en general, que cada vez más la regulación es más estricta con el tema medioambiental. ¿Hasta qué punto es probable que cuando haya un impacto, cuando la actividad de la empresa genere un impacto significativo en el medio ambiente o en la sociedad, hasta qué punto es probable que eso no acabe generando a través de un feedback un impacto en la propia creación de valor de la entidad, a través de factores reputacionales, a través de valores intangibles clave, etcétera, etcétera? Por lo tanto, de hecho, en el IASB, con algunos con los que hemos hablado, no están muy convencidos de que sea tan peculiar. En todo caso, queda una reflexión. Yo creo que eso, hoy por hoy, es una diferencia aparente, por ejemplo, para una convergencia plena con las normas del ISSB, pero probablemente esa posible peculiaridad no sea tan grande como aparece ahora mismo. Gracias, Eduardo. Nos queda un minuto y te voy a hacer, María Dolores, cerramos el debate con una última pregunta. Y queremos insistir una vez más con el tema de convergencia. Eduardo nos ha comentado de las normas de los estándares europeos, pero también tenemos estándares internacionales, también tenemos estándares emitidos por la SEC. ¿Cabe o es posible que a nivel de España se utilice el margen de maniobra que nos van a dar, que tenemos para incorporar estándares locales? Bueno, vamos a ver. La Unión Europea ha dado un paso muy decisivo, ¿no?, con todo el tema de la información en materia de sostenibilidad. A nivel nacional, lo que tenemos que hacer es transponer la directiva, la nueva directiva, ¿no?, en materia de sostenibilidad, que incorpora unos contenidos mínimos de esta información, ¿no?, sobre bueno, pues eso, aspectos medioambientales, sociales, de gobernanza, y luego el resto, pues el EFRAG, el que está elaborando, ¿no?, estas normas que, como ha dicho Eduardo, luego aprobará la Comisión mediante actos delegados. Nosotros, dentro del margen que deje la directiva, en el sentido de posibles opciones de los Estados miembros, pues habrá que decidir a nivel político nosotros cómo implementarlo, ¿no?, de acuerdo con las órdenes recibidas. Ahora que ya con todas las normas, ¿no?, de acuerdo con esas normas de aplicación obligatoria, esas normas europeas, que ya a nivel interno se necesiten más normas, yo creo que ya son muchas normas. Sería de agradecer. Y en cualquier caso, bueno, por ese paso decidido de la Unión Europea, ¿no?, al ser tan ambiciosas, por esas exigencias de convergencia, pues sí, efectivamente están creando otros marcos, ¿no?, pues el ISSB, la SEC, pero yo he oído por ahí que dicen, bueno, pues ¿y si no queremos aplicar los marcos americanos? Sí. No, es que en Europa las compañías tienen que aplicar las normas europeas. Estas son muy ambiciosas, está haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no?, dentro del EFRAG para conseguir esa convergencia, para intentar evitar pues ese doble reporting, ¿no?, esas cargas excesivas a las empresas. Se supone que cumpliendo con las europeas será muy posible, ¿no?, que se cumpla con los otros, ¿no?, con los otros marcos. Muchas gracias, María Dolores. Ya tenemos el reloj en rojo vermellón y es el momento de dar por clausurada la ponencia. Agradecer una vez más la deferencia que habéis tenido con nosotros y las explicaciones tan precisas y oportunas que nos habéis dado sobre los aspectos que han sido objeto de debate. Muchísimas gracias a los dos.